Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a un episodio más de El Mundo Oculto, el podcast en donde hablamos de diferentes temas como cuestiones paranormales, críptidos, apariciones ovnis, un poquito de historia y pues un poquito de chisme también, ¿por qué no? Así es. Muy bien. Siempre. Eso, en el episodio de hoy, pues como siempre, estamos para presentarles el tema. Claire, un gusto. Marlene, con la... Y Abril. Ok, entonces el día de hoy nos va a dar un tema muy interesante y muy importante la señorita Marlene. Hola. Bueno, en este capítulo, ya no estamos en el mundo paranormal. Ok, ya nos fuimos. Ahora estamos en otro mundo más mágico. Ok. ¿No? Entonces, bueno, lo que les voy a presentar, el tema se llama los nahuales, brujos prehispánicos. No sé si hayan oído de él. Creo que es un término que todos hemos escuchado, ¿no? Sobre todo por la película esta de La leyenda de la Nahuala, la película animada que está muy padre también. O sea, ahí muestran como que a los personajes como muy caricaturescos, muy, ¿cómo decirlo? Como muy infantiles. Obvio. Pero ya ahorita que me puse a investigar bien más a fondo acerca de los nahuales, como que todo tomó más sentido. Dije, qué padre, ¿no? Así entendí la manera en la que acomodaron la película, ¿no? Ok. Entonces les recomiendo mucho esa película, está increíble, ¿vale? Sobre todo porque es una producción mexicana y hay que apoyar las producciones mexicanas. Ok, ¿no? Sí, señor. Ok, bueno. En mi caso, yo les preparé una presentación. Ok. Que imágenes visuales la estamos viendo, yo se las pondré después en edición. Ustedes la van a estar viendo en edición y nosotros la estamos viendo ahorita para entender. Así es, entonces, pues vamos a empezar, muchachas, ¿vale? Empecemos. Ok, bueno, como sabemos, México tiene una gran tradición de chamanes, hechiceros, curanderos y nahuales, ¿no? En casi todos los pueblos o ciudades, pues prácticamente aquí en México, tienen por lo menos un nahual. Yo no sabía eso, pero bueno, se tiene muy arraigada esa leyenda en diferentes partes. Obviamente cada uno tiene su versión, en cada estado, en cada pueblo tienen su versión. Pero bueno, aquí les voy a explicar como la más general, ¿no? La que coincide más. Ok, esto empezó en las grandes civilizaciones prehispánicas como la mexica o la maya. Los indígenas yaquis, tarahumaras y seris, que fue más o menos aproximadamente en el año 900 después de Cristo, ya había nahuales. Entonces esto ya tiene muchísimo tiempo, ¿no? Creían que si conoces tu espíritu primitivo o nahual podías usarlo para curar o hacer magia. A ver, aquí aclarando algo, hay diferentes tipos de nahuales, pero en general los clasifican como brujos buenos o la gente que utiliza la magia blanca o la magia negra, ¿no? Ok. Los que utilizaban la magia blanca o la magia buena en este caso, la utilizaban para curar a otras personas. Por eso muchas veces en los pueblos eran muy queridos, porque se dedicaban a curar a las personas y ese tipo de cosas. Y los que son de la parte mala, la parte oscura, pues eran brujos que se dedicaban a, no sé, a generar malas vibras, a afectar a otras personas por sus medios. Entonces eso era malo porque también hasta provocaban la muerte de otra persona. Entonces, pues sí, esos eran a los que la mayoría de la gente les temía mucho, y es por eso que hay un prejuicio tan fuerte de que todos los nahuales son malos, pero no todos son malos, ¿no? Ok, es bueno saber eso. Exacto. En la leyenda maya o en la cultura maya se refieren a ellos como brujos o chamanes, y ellos lo relacionan con que al nacer un animal que nos protege
estos chamanes generan un enlace con esos animales, ¿no? Entonces, gracias a que se tiene ese enlace tan fuerte con los animales, ellos generan ventajas que tienen los animales, por ejemplo, el olfato de un leopardo, o la velocidad de una pantera, cosas así, ¿no? Entonces, ellos se deben a que esas habilidades especiales que tienen ellos, pues es debido a ese enlace tan fuerte que tienen con ese espíritu animal que desde que nacen, porque se supone que todos tenemos ese enlace con nuestro espíritu animal, pero no todo lo tenemos tan desarrollado, obviamente, ¿no? Entonces se tiene mucho esa creencia. Ahora, siguiendo con la presentación, en la parte del significado del nombre del Nahual, les voy a explicar bien de dónde viene. Okay. Nahuali, que significa lo que es mi vestidura o piel, se refiere a la habilidad del Nahual de transformarse en una criatura mitad hombre, mitad animal. Esa es la característica principal de un Nahual, así lo que los identifica de otros brujos, que ellos tienen la habilidad de transformarse en otros animales. Se han transformado en tecolotes, en jaguares, en águilas, en coyotes, o sea, en diversos animales, en perros. Okay. Entonces, es por eso que luego hay videos donde confunden ciertos animales. Por cierto, hay un animal que se llama el águila arpía, que es bastante grande. Es hermoso. Es muy majestuosa y grande, pero no es muy vista. Entonces, las veces que la gente lo ve, lo confunden con los nahuales y desgraciadamente llegan a torturarlas y a matarlas pensando que son nahuales, que totalmente es información mala, o sea, es ignorancia totalmente, porque pues pobres animales, ¿no? No son. Entonces, luego sí los llegan a confundir y eso es lo malo, de que sí nos llegan a sacrificar uno que otro animal que ni la culpa tiene, pero bueno. Claro. Y aparte, como son águilas, o sea, es una de las águilas más grandes de todo el mundo. Exacto. Oh my God. A ver si les podemos poner una imagen. Probablemente porque ni yo sé cuáles son, entonces Son aprenderemos preciosas. juntos. Sí, ahí les pasamos una imagen de cómo son para que ustedes vean. Son preciosas con sus 20 máculas. Ay, sí, lo tienen unas como plumitas aquí, ¿no? Arriba pero son majestuosísimas. Imponen. O sea, sí, son súper imponentes. Entonces yo creo O que sea, por eso- el águila creo que Estados Unidos no la pela. Pues sí. Pero sí se ve muy me ofende. muy atemorizante también para la gente que pues, no conoce esa especie, ¿no? O sea, más o menos como de qué tamaño podría ser, porque por si un águila ya es grande, o sea, Híjole, es que no. algo así un poquito. Tienden a ser más grandes, o sea, hay comparativos de su garra con la mano de una persona y sí son unas garrotas. Pero todos esos datos se los investigamos en San Google. sí se puede llegar a llevar un bebé. Pues yo creo que sí, hasta un perrito chiquito. Shit. Sí. Wow. No bueno. existen en esta zona, ¿no? Obviamente ciudad, no creo que Es encontremos que una. les digo que es raro verlos porque sí es muy complicado Son más verlos. de montaña. Ajá, exactamente. Qué bueno, que se queden ahí, porque aquí la gente son bestias. Pues andan matando lechuzas pensando que son brujas Sí, que no se ya la sé. Ajá. Ajá, Como el caso sí. del oso sin pelo, que lo estuvieron en una jaula preguntándole ¿quién eres? ¿Qué quieres? Y el oso así de... Todavía de que por sus estupideces mi voz que se fue a la chingada y también mi pelo y todavía me hacen esto. No hagan eso, o sea, investiguen antes o lleven esas criaturitas con alguien que sepa. Ay, las criaturitas del señor. O Ay, por sí. ejemplo hay un pájaro que se llama pájaro fantasma, que sí la gente dice, ay, es una bruja, y es así como de, no mames. Pájaro fantasma. Sí, te Sí. paso fotos de él. Sí, Y las también pasaremos aquí. Las pasaremos aquí, pero bueno. A ver, en la península de Yucatán son conocidos como los Huay, que significa brujo. Los más conocidos son Huay Chivo, es literalmente como una cabra, un chivo negro. Oh. Entonces, con cuernos, entonces ya ven por qué piensan que los brujos son malos, porque los confunden. Y finalmente también hay pusieron otro los cuernos. tipo. Y finalmente también hay otro tipo que se llama el White Pig, que significa perro negro. Entonces también ahí viene la leyenda de los perros del infierno y no sé qué más. Entonces también la gente suele confundir ese tipo de animales
pues con nahuales o con la presencia del mismísimo Señor Oscuro, como sabes tú. No sé por qué se me iba a salir en paz descanse. No, bueno. Como que es costumbre cuando dicen el señor tal, de que de repente murió y le muestran respeto, entonces por eso casi se me sale. Una disculpa. Entonces, otro día entramos en materia de que el señor oscuro no es como lo pintan, está más guapo. sí, bueno. Y bueno, entonces yo al investigar esto dije, entonces muchas creencias de la gente toman más sentido, ¿no? O sea, te das cuenta de las cosas. Y en lo que respecta a su relación con la naturaleza, los animales eran seres muy cercanos a la divinidad. Como sabemos, en diferentes culturas se veneraban mucho a los animales, ¿no? Entonces, por eso también son tanto sagrados como también como con temor. Los ven como con temor, ¿no? Con respeto, digamos. También, sí. Entonces, bueno, aquí les dejo algunos ejemplos. Por ejemplo, numerosos eran las deidades que se vinculaban de alguna u otra forma con los animales, ya fuera porque la deidad era un animal, como Xolotl, y su nahual, el perro, por su nombre, como Quetzalcóatl, serpiente emplumada. Para más información, checar el episodio de... El número 1. El número 1, exacto. Los guardianes de Mictlán. Correcto. Ahí se los dejamos. Y bueno, que sabemos que Quetzalcóatl es la serpiente emplumada, ¿verdad? Y Huitzilopochtli, colibrí de la izquierda, ¿no? Colibrí izquierda. Ajá. Entonces ya vimos por qué también son considerados como sagrados o como una parte muy importante, ¿no? En las culturas. Los nahuales, dentro de las creencias mesoamericanas, es una especie de brujo o ser sobrenatural que tiene la capacidad de tomar la forma animal. Por lo tanto, también se generó el término nahualismo. Nahualismo es esa transformación de humano a animal, ¿no? Okay. Entonces también se tomó referencia de eso. Y para los pueblos prehispánicos, el nahuali era uno de los hechiceros llamados Tlacatecolotl, hombres búhos, ¿no? Porque eran como ahora sí que según ellos, los que eran más vistos o los más comunes eran los hombres búhos. Sí. Entonces, ellos pensaban al inicio que todos los nahuales eran búhos, pero no, ya después se dieron cuenta que habían otro tipo de nahuales que se transformaban en otros animales. Es como con los werewolf, que todos creían que nada más existía eso de werewolf, y no, de verdad hay muchas más especies, como panteras o tigres y eso. Qué bonito. Igual me atrae mucho la atención de hombres búho. Esa yo no me la sabía, me la tienes que contar, ¿no? La tiene que contar. Vamos a ver ahorita, después de que termine nos la platicas, ¿vale? Comentario rápido. Sí, entonces, bueno, los nahuales son protegidos por Tezcatlipoca, que es el señor de la noche. Y la leyenda de los nahuales tiene partes oscuras, perdidas en el pasado en la magia cosmología mexicana, y difiere muchísimo dependiendo de las fuentes, pues se basan en leyendas locales que se adecuan a la región donde se cuente. Lo que les había comentado es dependiendo de cada región. Muchas veces la gente se guía más por las experiencias o por los sucesos que pasan. Ya saben que en un pueblo chico todo se... Infierno grande, ¿no? Infierno grande, ajá. Todo el mundo se entera de todo, pero al momento de transmitirlo o de contarlos a otras personas, lo transmiten como Dios les da a entender. Claro. Entonces, a veces las leyendas se van como tergiversando o deformando, dependiendo a cada pueblo, y pues al final ya te llegan diferentes versiones y ya no sabes a cuál creerle, ¿no? Uh-huh. Entonces, al nacer un animal que nos protege y los chamanes, un enlace muy fuerte que les da ventaja a los animales, es los que ya les había platicado, ¿no? Entonces ya no voy a ondear tanto en ese tema. Ok. ¿Vale? Siguiente. Busqué algunos ejemplos de nahuales. Ajá. Bueno, en la cultura maya quiché, el jefe Tecumán tomaba forma de águila en tiempos de guerra. ¡Wow! Eso debe ser muy impresionante. O sea, ¿se imaginan todo así en guerra, los dos ejércitos, y de repente ves un ave pasar y ¡pum! Se pone enfrente de todos y es el comandante, es el mero? O sea, miedo sería lo principal que me daría, pero mucha admiración, de verdad.
necesito una animación de eso. Pues probablemente haya, si es que hay, les ponemos ahí un pedacito. Busco y si no, aguántenme, voy a aprender a animar, se los juro. Sí. Sería bueno hacer una historia de eso, pero bueno. También tenemos otro ejemplo que es Nezahualpili, rey de Texcoco, hacía uso de sus poderes de animal para prever el futuro. Entonces, ¿qué animal ve el futuro? ¿Qué animal vería el futuro? Ese. Pues quién sabe, la verdad es de que no en la información que yo busqué no especificaba en qué animal se convertía, solo que era un brujo que Yo sabía de dos. se dedicaba a prever el futuro, que esa también es otra habilidad que fueron desarrollando los nahuales, ¿no? No solo el curar, sino también prever el futuro. O sea, aparte de lo que... O sea, me imagino, por el lazo que tienes con este animal, sin que sea espiritual, Ajá. es sus capacidades. Pero Exacto. ya como es espiritual, tienes todavía más. O sea, trasciendes tanto el animal como tú en eso. Sí, o sea, Wow. o sea, se complementan o se juntan las habilidades de del animal o del animal con el que tienes enlace en tu alma, y aparte tus habilidades de brujo como nahual. O sea, es un dar y recibir, no nada más recibimos. Eso está padre. Sí, Se me hace un poco injusto así como de te tiene que proteger y a fuerza de eso, pero pues me imagino que el humano en algunos casos llega a ser muy agradecido y pues por eso también protege a ese ser, es parte de él al final del día. Entonces, qué emocionante, muy impresionante. sí. Y pues finalmente tenemos a Huitzilopochtli, nuestro colibrí, Nuestro querido colibrí. nuestro izquierdo. querido colibrí izquierdo, que decían que se convertía en colibrí para estar cerca de las personas. Ahorita Sí. todos quieren agarrar el colibrí. Entonces, si se dan cuenta, a pesar de que estos ejemplos que les di pues son reyes y así, como que generaron esa habilidad también, ¿no? Para proteger a su pueblo y así. Claro, para sacar como la casta por el pueblo en situaciones adversas. Sí, entonces, siguiente. Me pegó un poco esto. Ok, entonces ahora sí voy a entrar bien en materia en lo que es la historia o leyenda, más Ok. general. Ok. Lo primero que yo investigué es que podía desprenderse de su piel y transformarse en una criatura. Esto lo sacaron los cazadores mexicas y españoles, ya que una vez pues cazaron a un animal al que parecía un animal y al otro día amaneció un ser humano. Ah, caray. Ajá, entonces de ahí ellos sacaron esa parte de la transformación, o fue que se dieron cuenta de que los nahuales son seres humanos transformados en animales. Entonces imagínense, o sea, cazan a un animal para Para comer o así. y al otro día es un ser humano. Entonces sí, yo creo que fue algo muy impactante. Qué mal pedo si tu nahual es un antílope, un venado, Un jabalí, un maná. jabalí, ¿no? Imagínate de repente, Rigoberto. Un conejo, un conejo. Mi vecino. Igual quería con su vieja. No hagan Igual eso. lo vamos a matar. Nadie se enteró. Bueno, el nahual deja su forma humana por un tiempo determinado para adquirir la de un animal elegido. Entonces ahí es lo que les decía, dependiendo del animal que se convierte son diferentes metamorfosis, ¿no? Los más comunes, los que detectaron en ese momento eran, se convertían en águilas, en jaguares o coyotes. Entonces Y el eran- búho. Pues sí, pero estoy hablando de los cazadores mexicas y españoles. Más antes. Ajá. Ok. Bueno, no antes porque la anterior Ya fue más habían antigua. llegado los españoles. Ok. Entonces, pues los nahuales por lo general andan en la noche, entonces son nocturnos, 100% son nocturnos, aparte por el señor de la noche que era el que los protegía. Tezcatlipoca. Tezcatlipoca, exactamente. Y bueno, el chamán afirma ser capaz de incorporar su conciencia al cuerpo de un animal ya existente. Esa también es una gran habilidad que tienen, o sea, el hecho de cómo no solo hacer una metamorfosis, hacer un animal, sino que se complementan, o sea, el cuerpo mental, espiritual, se mezcla y se equilibra para formar uno solo en un animal. Entonces eso es la parte interesante, ¿no? Cómo se adaptan. Y hay una afinidad psíquica entre el chamán y el animal en el que se transforma, lo que les había dicho, también mentalmente como que se unen, Ok. ¿ok?
Entonces, a ver, otra parte que investigué es que se fragmentan, por lo cual se desprende de modo deliberado de la parte de su cuerpo y al amanecer morían. ¿Cómo qué? Bueno, Ahí cristiano, porque ya me revolvé. A ver, en esta parte decían que en la noche ellos se fragmentaban. O sea, eso también es otra. Hagan de cuenta que los españoles se encuentran a un animal, lo cazan, y es un ser humano. Entonces de ahí sacaron diferentes como teorías, por así decirlo. Entonces ellos al inicio creían que al amanecer morían, por eso nada más salían en la noche, pero no, resulta que no. Resulta que, o sea, en la noche tenían la metamorfosis de un animal y en el día se camuflajaban con los humanos, con las personas, y eran muy discretos en cuanto a sus habilidades. Con lo que dices, tenían un tiempo determinado, más no morían. Chis españoles nos confunden. Es que son tontos. No, o sea, no Nuestros son tontos. conquistadores eran incrédulos y sí eran tontos a nuestras creencias. Well, yes, but. O sea, pero nada con los españoles actuales. Es obvio, porque era un choque cultural. Exacto. Y es que volvemos a la ignorancia Yo sí creo que sean tontos. Y muy ignorantes con nuestra cultura, y no quisieron aprender de nuestra cultura, sino erradicar nuestra cultura e implantarla. Bueno, yo sí creo eso, así que son recios y muy en su momento ignorantes, por obviamente esa necesidad de no querer aprender de otros. Pero actualmente pues nos llevamos bien con los españoles. Ya todo sin bien. problemas. O sea, no se lo tomen a pecho. Sí, no. No los actuales, los conquistadores cerrados de mente. Ay, muchachos, váyanse a bañar mejor. Olían gacho. Ay, a ver. Según la historia. Mira, no lo digo yo, lo dice la historia. No, y luego sacaron que, ya ven que les digo que se fragmentan. Bueno, según dicen que la noche... Inserte el meme de no fui yo, fue Patricia. Y ¿en qué estaba, ya ves? Que se fragmentaban. Ah, sí. Ya ven que les digo que se fragmentan. Pues también tenían la creencia de que el cuerpo, ahora sí que humano, el cuerpo brujo del nahual quedaba dormido o permanecía dormido en su casa, y en las noches vagaba su cuerpo animal, y o sea que se dividían, por así decirlo. Entonces se supone que ellos, para regresar a su cuerpo humano, tenían que regresar a donde estaba el cuerpo humano y dar 7 volteretas. Sí, era ¿Se imaginan el leopardo metiéndose a tu casa? El leopardo, sí, ahí voy, mira. No, o sea, dejando eso de lado, pues qué complejo, ¿no? ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Esa es mi duda. ¿Cómo rayos llegaron a esa conclusión? Porque pues obviamente no hay un registro visual, por lo que podemos ver. O sea, no... Ni por códices. O sea, a lo mejor tú pones sí códices, pero fueron incendios. A lo mejor no fue buena la traducción. Debió de haber algo. No creo que el códice haya dicho, bueno, y el brujo regresa a su casa y tienen que echarse 7 machincuepas para regresar. Es que por eso digo, a lo mejor fue una mala traducción. A lo mejor no eran 7 volteretas, sino, no sé... A lo mejor nomás era darle 7 vueltecitas al cuervo, ¿no? No sé, pudo haber sido algo espiritual, algo metafórico, no tan físico como también muchas veces se creía que en realidad algunos de las tradiciones donde decía que arrancaban corazones y eso era más metafórico. ¿Quién sabe? No sabemos, porque pues hemos perdido mucho de esas raíces y mucho de ese conocimiento, por desgracia. Sí. En fin, 7 volteretas, 7 truquitos. Y pues ya saben que los españoles, si no le entienden, lo modifican o lo interpretan como Dios les da a entender también. Antiguo. Entonces de ahí sacaron también que los nahuales solo podían transformarse durante la noche y atacaban a sus hijos con hechizos. ¿What? Por eso es de que los empezaron a satanizar y empezaron a decir que eran malos, que no sé qué, y los empezaron a cazar, los empezaron a perseguir y a cazar. Entonces también hay... Y así, ¿qué hubo en miren, españoles?
omito mis comentarios para no entrar en polémica. Pues éramos buenos guerreros, pero no tan sanguinarios, no tan sin corazón, espero. Y pues también durante un tiempo la Santa Inquisición también los estuvo persiguiendo porque tenían la idea de que ellos lideraban las comunidades indígenas y los levantaban en armas, por así decirlas. O sea, como que los empoderaban y les vendían ideas de que no, es que los están controlando, que no sé qué, que pero no sé sí, los estaban controlando. Era real, pero a final de cuentas a la Santa Inquisición no le convenía que la gente supiera eso o que les estuvieran metiendo ideas para que se levantaran en armas, por así decirlo, o se metían en un movimiento rebelde. Entonces también decidieron irlos cazando para que pues no le siguieran metiendo ideas a la gente del pueblo, ¿no? Okay. O lo siguieran informando de cosas, por ejemplo, ya ven que les digo que ellos tenían la habilidad de ver el futuro, y yo creo que también de descubrir muchísimos conocimientos, ¿no? Y entonces era conocimiento que pues no es como ahorita que pues te metes a Google y lo encuentras, ¿no? O sea, obviamente no, y también los libros estaba prohibido los libros, entonces yo creo que ellos también les informaban de cosas y la gente entre más culta, o sea, como dicen, la información te da poder también, ¿no? Entonces eso a ellos no les convenía. Y existía la herencia de conocimiento. Es algo que muchos a lo mejor no tomamos mucho en cuenta, pero se podría decir, puede ser también algo muy fantástico, puede que sí haya sido metafórico, pero a mí me gusta pensar que era algo cierto y que era muy probable para nosotros, y era que generación con generación heredaba conocimientos que no tenían. O sea, actualmente, ¿cómo heredas un conocimiento? Le das un libro a tu hijo, él lo lee y dice, bueno, pero se pierde ese conocimiento. No, en nuestro caso, nuestras raíces, nuestra propia sangre, de alguna manera, algún hechizo, una divinidad, no estoy segura, pero heredábamos ese conocimiento como recuerdos propios, sin tener que leerlo, sin tener que vivirlo, sin ¿como tener una huella de memoria? Exacto. Como registro akáshico, precisamente. Exacto, como registro. Posterior hablaremos de ello si quieren ir investigando. El tema de registros akáshicos también es excelente, pero bueno, sí, tenemos, rápidamente para que sepan, registro akáshico es como la huella que deja todas tus vidas pasadas. De tus vidas pasadas en tu alma, ¿no? Y en tu conciencia, y que de repente, o sea, no la llegas a recordar tan vívidamente, pero yo creo que en tu manera de actuar o cosas así es cuando se refleja, ¿no? Es ese tipo de sentimiento donde llegas a un lugar que obviamente en tu vida inclusive puede estar en otro continente, llegas y dices, se me hace muy conocido. ¿Por qué? Porque ya viviste ahí, porque ya estuviste ahí, o tienes habilidades que decías, a lo mejor a algunos de ustedes se les facilita otros idiomas, a lo mejor porque ya lo hablaban, ya nada más están recordando, y es tener cierta capacidad para poder abrir estos registros. Es como una biblioteca personal que solamente tú tienes esa llave, pero pues obviamente tienes que estar listo para poder abrir esa biblioteca, no es para cualquiera. Y pues nosotros, yo en particular recomiendo mucho que si tienes la oportunidad de conocer a alguien que te guíe en este camino y que vea potencial en ti, hazlo. O sea, muchos temen de sus vidas pasadas porque pues obviamente desconocemos, pero es una habilidad muy bonita que pues yo la verdad, si tuviese ese nivel, sí, sin duda abriría mi registro akáshico. Por desgracia todavía me falta bastantito. Sí, no, te tienes que preparar muchísimo antes de hacer eso. Entonces... No es tan fácil. Luego subes a abrir el registro, pero ya no puedes bajar, ¿verdad? Exacto, sí. Ahora esa no sabía. Entonces ya para no salirnos tanto del tema, otra vez divagando. Perdón, 1 hora divagando, ya regresemos a los nahuales. Entonces, otra historia o leyenda que tienen los Tuxtlas aseguran que hay personas que pueden transformarse en aves y que tienen el poder de volar. Esos son otro tipo de nahuales que ellos han percibido, que son las aves, las que son en forma de aves. Y volvemos a lo mismo, salen en días de luna llena y se metamorfosan en tejolotes. Ah, sí, el tejolote es con es lo que el machacamos las cosas. Sí. Con razón decía, no, suena raro. Tejolotes, perdónenme ustedes. Tejolotes
tapacaminos y guajolotes, ¿no? Que son, pues aves muy comunes. Bueno, los guajolotes son... ¿El guajolote vuela? El de campo nada más le hace así. De repente, sí, pequeñas distancias y muy bajito, pero no tiene la habilidad de volar alto o así. Y nada más al horno. no, es que mala onda. Una delicia. No es cierto. Y bueno, este tipo de aves o nahuales aves acostumbraban mucho estar en las casas o pararse cerca de las casas. Entonces, pues ya ahí también dependiendo de la gente, había mucha gente que cuando los veía pensaban que eran de mal augurio o eran aves que pues traían pues fortuna o buena vibra, ¿no? Entonces ahí dependiendo de cada quien, de lo que creía, era como los interpretaban. Pero Okay. sí, por lo general son aves más o menos grandes, ¿no? Pues sí, un guajolote de monte, maná. No, pero por ejemplo un avestruz sí es un ave grande. No te pases tampoco. Por eso el guajolote podía ser ave medio, ¿no? Medio grande. Bueno, pero es que si llega a ver unos muy grandotes, maná. ¿De veras, de verita? Como el que te comiste tú en la Navidad pasada. No. Ese estaba chiquito. Ese era pequeño. No me acuerdo ni qué comí en la Navidad pasada. Tampoco. Creo que ni siquiera comí pavo, comimos ensalada y... Otra vez Diana. A ver. Voy a esperar que Diana Ya, perdón, divague. continúa. Ok, bueno. Y ya terminando en esa parte con la leyenda, ese es como lo más común o lo más generalizado. Okay. También hubo una parte en la que dijeron que el nahualismo era una sociedad secreta. En el siglo XIX decían que esta sociedad secreta de nahuales seguía las ideas de Brochure de Bourbourg. Es un sacerdote francés pionero en el estudio de la arqueología, etnología y la historia precolombina en Mesoamérica. Y bueno, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver, no? Pero este sacerdote se dedicaba a traducir escritos antiguos mayas. Entonces, o sea, no es que él los indujera a que hagan una sociedad secreta, sino que ellos leyendo eso, pues hacían sus ideas y pues ya formaban ahí su sociedad y decían que era una poderosa organización secreta, ¿no? Ok. Personas de diferentes lugares, culturas y lenguas enlazados por ritos místicos, poderes necrománticos y doctrinas ocultas. Eso es lo que decían que eran ellos, o sea, estaba conformado por personas de diferentes lugares, con diferentes lenguas, con ritos místicos. Entonces por eso decían que era una sociedad muy poderosa y por eso como que sí les daba miedito, ¿no? Les daba mello. Su fin o su objetivo principal de esta sociedad secreta era oponerse al gobierno y religión de los conquistadores españoles, y en eso también hacían revueltas indígenas en México. Durante el periodo de la conquista, a la época colonial de México y Guatemala. Entonces, por eso también era así como que no les convenía, ¿verdad? Que hubiera este tipo de organizaciones secretas. Pero al final muchos investigadores estuvieron estudiando mucho estos casos y desecharon esa teoría. Entonces no sabemos si sí fue real o no, pero ahí la ciencia dice que no fue real. Ok, que era pura basofia. Ok, y ya, pues ya vimos cómo se pronuncia el nombre de este señor. A ver, muy ¿cómo? feo, por cierto. Es Brasseur de Bourbourg. Ándale. Brasseur de Ahí le vamos a poner una Bourbourg. imagen. El señor Mari. Pareciera que tiene síndrome de Cruzón, oigan. Es el señor Mari, solo un ojo al mar y otro al sol. No, pero ya sin ofender. Aquí vamos a poner la imagen para que lo vean. Se me hace muy interesante todo esto que comentas, conejita, y me hace así como atar ciertos cabos con las creencias, pues en generales mexicanas. Cuando tú vas a un pueblo, por lo general asocian a los
a las brujas con aves, por ejemplo, guajolotes, ¿no? Exactamente. Y pues finalmente los nahuales son hechiceros, son brujos o brujas. Y ahora yo tenía entendido que son seres inmortales que no pueden morir porque son hijos de la luna y de Tezcatlipoca, entonces son como semidioses, digamos. Entonces ellos no pueden morir. La única manera de matar un nahual es con un cuchillo de jade. Ellos hagan de cuenta que es su kriptonita. Pues medio sencillo encontrar la kriptonita. Bueno, había otras personas que decían que la debilidad de ellos era que, por ejemplo, cuando se fragmentaban, si tú ibas y, por ejemplo, si iba vagando su forma animal, ibas y matabas a su forma humana, eso también los mataba, eso también decían. Como de las brujas, ¿no? Que si les escondes las patas ya no se pueden volver a transformar. Exactamente, también se tenía esa creencia que esa era también una de las maneras en las que podías matar un nahual. Pero pues sí, ¿cómo ven ustedes? Pues está bien interesante. Yo creo que esta podría ser la primer parte. Déjenos saber si les gustan o les gustó el tema de los nahuales para indagar más. Esto fue como una embarradita de sesos así de las quesadillas de la Jusco. Ay, sí, porque era mucha información, les juro, muchísima. Entonces, pues la verdad sí me iba a inventar aquí un mega pergamino. Pero ahora sí que lo resumí lo más que pude. Claro, sí. Puse creo que lo más importante y lo que les podría ayudar a ustedes a darse una idea de lo que son los nahuales. Y no sé si se logró. Yo creo que sí, y me gustó mucho la parte en donde explicas que, por ejemplo, los yaquis, que es una tribu indígena que está más al norte de nuestro país, también tienen esta creencia, justamente porque en el próximo episodio vamos a hablar de los skinwalkers. Oh, sí. Y si escucharon y pusieron buena atención a lo que significa nahual, también tiene que ver con las pieles. Y pues skinwalker, ¿a qué se traduce, muchachos? Y justo tienen como esta mezcolanza, ¿no? Pues si volvemos a cómo se fundó o de dónde salieron los mexicas, pues fue el lugar de las cuatro esquinas, que era en Arizona, ¿no? Actualmente, geográficamente en Arizona. Entonces, pues imagínense todas las tribus, todo lo que salió. Está muy interesante. Yo digo que tenemos ahí como ciertos rasgos mezclados con tribus nativoamericanas muy, muy marcados. Sí, que estaría muy padre tocar. No nada más de nahuales y skinwalkers, pero este tema es un tema precioso, muy extenso. Esta es la primera parte, muchachos. Déjennos ver si les gusta para hacer más a detalle ciertas cositas de los nahuales. Así es. Ya. Duda. ¿Qué pasó? ¿Qué animal espiritual les gustaría que fueras un nahual? Nada más, porque sí. Un jaguar. ¿Por qué? Porque son bonitos. ¿Por qué? Nadan mucho, comen pececitos y son gatos. ¿No sería mejor ser un gato? No, porque los jaguares tienen esta situación de misticismo, como siempre están inmersos en la selva y pocas veces se brillan, son animales místicos. Se va a ir a vivir a la selva, No, a Chiapas. Pues a mí me gustaría que mi enlace espiritual animal fuera un búho. Son muy bonitos. Siento yo cierta admiración hacia ellos, entonces me gustan mucho. Eres una lechucita alba. Y sí, a mí se me hacen muy bonitas las lechuzas. Nada más no tengo una porque está prohibidísimo, ¿verdad? Y aparte te sacan los ojos en la noche, no manches. No, pero sí puedes tener una. Pero sí, pero tienes que sacar muchos permisos y pues la verdad no. Y tener área porque no tengo el corazón. No tengo el corazón yo considero que los búhos deberían de ser animales que estén pues libres, ¿no? O sea, son animales salvajes, por así decirlo, y no mascotas, ¿no? No es como tener, por ejemplo, un canario. O sea, es totalmente diferente. Y si vas a tomar cuidado de uno de ellos, de un búho, tienes que tener, como dices, ciertas pues instalaciones en tu hogar para que él pueda estar a gusto, cierta alimentación, ciertos cuidados, porque a final de cuentas tienes que hacer su entorno lo más parecido a su hábitat afuera, ¿no? Entonces, pues sí es un gran trabajo,
un gran trabajo eso y pues la verdad, o sea, sí me lo aventaría, me gustan mucho los búhos, pero en mi caso no, porque diría, estoy enjaulando un espíritu libre, ¿no? En mi caso. ¿Y tú qué animal te gustaría que fuera tu guía espiritual? Un lobo o un águila. Porque el águila generalmente porque me gusta mucho la idea de poder volar. Son depredadores muy impresionantes. Se vería chingón llegar como para tu graduación siendo un águila. Ya sé, yo y de perras. Y aparte sería más probable que me dejen pasar Aquí, siendo un águila que un lobo. Ojalá pongas el disco rayo de... Lo hago. Sí, bueno, obviamente eso pensando muy por encima de una manera muy, ¿cómo decirlo? ¿Frívola? Exacto, o sea, realmente esto es algo frívolo. Me imagino todo lo que tienen que pasar estos brujos, chamanes para, o sea, entender ese lazo con la naturaleza, no solamente con su animal, sino también con la naturaleza. Entonces, es muy frívolo, pero quería saber. Está muy bien, pues ahí ya saben, cuéntenos a ustedes qué guía espiritual les gustaría tener. Aunque no sea de los mencionados, ¿no? Aunque sea un perrito o así. Un canguro. Un canguro. Un caimán. ¿Por qué no? Claro. Esto me recordó la película de Coco. Ok. Deberíamos hablar de los alebrijes. Pero si quieren ver como bueno, para los que no lo han visto la película, para que se den una idea de esto un poquito más divertida con los niños, vean la leyenda de la Nahuala, que ya se los había recomendado desde el inicio. De verdad está muy buena esa película, y ahorita que investigué esto, y porque yo primero vi la película y después me puse a investigar bien a fondo esto, ya entiendes muchas cosas, ¿no? De la película. Sí, pero como que no le dan una forma 100% animal, ¿no? No, porque al final de cuentas yo creo que quisieron reflejar como un animal que tuviera diferentes partes de otros animales. Como una alebrije. Porque al final de cuentas es una metamorfosis de diferentes animales. O sea, no podrías poner, si dices que va a ser una historia de la leyenda de la Nahuala, no puedes poner un búho. Porque la gente dice, eso no es un nahual, es un búho. Entonces tiene que haber una cierta forma que refleje diferentes tipos de metamorfosis. Esa combinación, ¿no? Exacto. Que mantenga esa parte humanoide. Sí, porque si se dan cuenta tampoco parece alebrije. O sea, si lo ven tampoco parece alebrije. Los alebrijes son de diferentes colores y formas y así, pero ese es como si fuera un perro, pero muy parecido también con a cuernos y tenía una como melena muy parecida a las plumas que le dibujan a Quetzalcóatl, que yo recuerdo. Como un penacho. Más o menos. Pero parecía obviamente como la... Ahí les pones la imagen. Entonces, sí, está medio raro, por eso me quedé pensando cuando comentaste lo de los perros, dije, a lo mejor era un perro. Una perra. Pues de hecho se han estado viendo varios videos en redes sociales de supuestos nahuales, ¿no? Caminando por carreteras. Y son perros negros caminando en dos patas, con la cabeza toda ida así. No como jodas. cuando tienes mucho sueño y la lengua de fuera así. Y caminan en dos patas y se ve súper creepy si te quedas así de... Mira, yo no sé si es Firulais que se comió un brownie mágico o qué show, pero yo ya me voy. A lo mejor un pinche virus de zombies ya tenemos ahí, o algo así como con el antílope zombie y... ¡Oh! ¡Qué miedo! Sí. Pero bueno, ustedes ya nos dirán qué opinan. Obviamente les dejamos abajo nuestras redes sociales. Claro, en la cajita. En la cajita de descripción de abajito. Y también no se olvide ponerle en la campanita para que YouTube les avise cuando subimos un video nuevo. Claro, y síganos en todas las redes sociales para que así vean todo el spam que les subo en historias y demás. Cuando ya se va a estrenar un nuevo video. Recuerden que estrenamos videos los días viernes. Sí, exactamente. Entonces, pues ya, ahí nos comentan cosas muy bonitas, retroalimentación y cosas así. Y nos vemos para la próxima. Sí, Bye. Eyes in the sky.